Hola everyone, día 14 de la cuarentena. Los memes del papel higiénico han dejado de hacer gracia. Se busca en el imaginario colectivo nuevas formas de hacer reír, pero tampoco hacen gracia. Resistiré para seguir viviendo. Absortos, contemplamos estos días cómo el presidente del gobierno ensaya sus prácticas de teleprompter en televisión, sin progresar demasiado, todo hay que decirlo. A la vez que anuncia que a partir del lunes 30 de marzo nadie volvería a ir a trabajar, salvo los servicios esenciales. Me pregunto si ser presidente del gobierno estará incluido en ello. Juas, tutum, psh. Tanto buscar formas reconocibles en los dibujos de las baldosas del váter, aparte de ser síntoma de no saber qué hacer sin móvil cuando tienes un apretón, te encara vulnerable directamente con el aburrimiento. Un aburrimiento que hace que la mente divague. Y divago. Vago. Me mandan vídeos y audios sobre conspiraciones internacionales. Y confieso que entretienen, sí. Molan, pero no para tomarlas en serio, claro, como algunos pretenden. Alto, paso página. Ojeo Twitter, qué raro suena. Descubre un personaje, su nombre, Miguel Lacambra. Profesión, periodista. Dedicación, escribir tweets a favor de la gestión que está realizando el gobierno en cuanto a esta crisis. Digamos que hasta aquí todo en orden. Obviamente no compartía ni una coma de sus reflexiones, porque me sonaba toda propaganda blanqueadora lavaimágenes del gobierno, ¿no? Pero había algo distinto en él. Al parecer escribió un artículo en el que aseguraba, con gráficas y fórmulas, todo muy científico y esdrújulo, que la manifestación del 8M no tuvo nada que ver con la propagación del virus. Como aportaba datos, desde luego, daba la sensación de que era un profesional, que sabía de lo que hablaba. Su cuenta de Twitter apenas llegaba a los pocos días de vida y ya contaba con casi 20.000 seguidores. Entre tantos, voceros de la izquierda, como Antonio Maestre, Quique Peinado y el mismísimo Pablo Echenique Slinky, uno de prensa escrita, otro de radio, televisión y un político. Yo qué sé, será alguien famoso en el sector que yo no conozco. Ni puta idea, pensé. Al día siguiente descubriríamos que Miguel Lacambra, que escribía en la revista La Marea, en la que trabaja Antonio Maestre, no existe. Españoles, Miguel Lacambra no existe. No existe Miguel Lacambra. Así del tirón, sin tensión dramática, sin suspense ni acción, a degüello. Hasta el punto de que su foto de perfil estaba sacada de una página web de esas que diseñan caras que no son de nadie, que no pertenecen a ninguna persona. Entendería que alguien reconocido en el sector periodístico y con buenos contactos alcanzara esa cifra de seguidores tan rápido, aunque yo no lo conociera, pero si no existe, ¿cómo lo ha hecho? Pues tampoco había que irse muy lejos. Enseguida distintos diarios digitales señalaban a Antonio Maestre como autor del periodista fake Miguel Lacambra. Después de la lluvia de mofas, llegó la huida hacia adelante. Tuit de Antonio Maestre: sois gentuza, hijos de puta de la peor condición. No todos pueden dar la cara como hacemos otros sin que les perjudique laboralmente. La campaña de acoso a un tío anónimo que ha publicado un análisis sobre el 8M muestra el tipo de malnacidos que hay por aquí. Por otra parte, la revista La Marea publicaba lo siguiente: volvemos a explicar que Miguel Lacambra es un heterónimo usado por el autor del texto para preservar su identidad y vida privada, y pedimos nuevamente disculpas por no haberlo especificado en un primer momento. De modo que la revista reconoce que Miguel Lacambra trabaja para ellos, o con ellos, y Antonio Maestre asegura no tener nada que ver con él. Entiendo, reservemos esto para después. Es divertido cuando los listillos predicen el futuro de sus actos, con ellos como protagonistas, recibiendo halagos, vítores y aplausos, y al toparse con la realidad, ven como un simple soplido consigue derrumbar su castillo de naipes sin que puedan hacer nada para evitarlo, pues andaban muy ocupaditos intentando lamerse las pelotas sin darse con la frente en el suelo. Bien, lo primero que chirriaba aquí es que después de la pillada saliera a la revista La Marea pidiendo disculpas, afirmando que Miguel Lacambra se trata de un heterónimo, es decir, alguien que quiere mantener su identidad en el anonimato y para ello utiliza un alias para que no le reconozcan. Ya, lo que pasa es que si lo comparamos con las personas que utilizan heterónimos de verdad, mirad la diferencia. Pastrana, por ejemplo. La imagen de su perfil es un 6 y un 4, la cara de tu retrato, con gorra. Froilán I de España. Willy Toledo. O la también articulista, liberal enfurruñada. Estos son heterónimos claramente. La historia aquí es que quien se haya inventado este perfil, lo que pretendía era hacerse pasar por una persona real. Como me gustan estas gilipolleces, decidí seguir investigando, porque estaba seguro de que iba a encontrar algo más. Me puse a ver vídeos de otros youtubers hablando del tema, a ver si encontraba alguna pista interesante. Aún no sabía muy bien qué estaba buscando, pero ya se iba formando una idea en mi cabecita. El último vídeo de un tío blanco hetero me dejó flipado. Os dejaré el enlace al vídeo completo para que le echéis un ojete. Vais a flipar. No tiene desperdicio. Y bueno, para revisar un artículo con tanto rigor científico, ¿no? Y con unos argumentos tan difíciles de rebatir, pues he decidido contar con la ayuda de mi experto de cabecera, al que llamaremos Mr. H. Y bueno, este chico se trata de un biólogo molecular de formación, doctor en medicina transnacional en cáncer, director médico en una de las principales compañías biotecnológicas en oncología a nivel
internacional y participante en distintos grupos de trabajo para la promoción de tecnología innovadora en nuestro país. No es virólogo exactamente, pero le sobra para reseñar el artículo de este perfil heterónimo del tal Miguel Lacambra. He intentado hacer un critical appraisal de este texto, que como se haría con un artículo científico, el problema es que no es un artículo científico, aunque intenta pasar por ello, ¿vale? En este sentido, lo que intentan hacer es algo que se utiliza mucho en persuasión, casi en manipulación, que es la de apelar a un mensaje aparentemente científico para validar una comunicación o algún tipo de información o algún tipo de contenido que tiene más que ver con lo ideológico. Porque la idea de esta gente es nadie lo sabía. No, sí lo sabían, tío. La gente ya estaba haciendo cosas. Si lo que quieren utilizar es esto para callar bocas, se la callarán a alguien que no tenga ni puta idea de ciencia. Pero alguien que sepa de estadística o que quiera sacarle los colores, se lo sacan. ¿Miguel Lacambra ha falsificado los datos de su artículo? ¿Datos científicos? ¿Para que cuadrara con el mensaje ideológico que quería lanzar? Interesante. Una pregunta, ¿y si a la comunidad científica, por ejemplo, le diera por denunciar a esta revista, y en concreto a este periodista? ¿Qué ocurriría? La revista ha admitido que trabaja ahí. Para realizar una denuncia formal se debe conocer el nombre de la persona. ¿La revista facilitaría el nombre real de Miguel Lacambra? ¿Es Antonio Maestre en realidad ese que ha afirmado que no tiene nada que ver? Esto es una mentira para tapar otra mentira. Es una sobreactuación para tapar otra sobreactuación. Cuando se denuncia a un medio de comunicación por una mala praxis, por ejemplo, que manipulan datos científicos con fines ideológicos, se debe demostrar, hay que probarlo. ¿Y esta revista qué está haciendo? Fabricar pruebas contra ellos mismos para que sea más fácil para el demandante ganar el juicio. La peor crisis sanitaria de la historia reciente de España, y esta gente gilipollando, inventándose personajes, que escriben artículos con datos que falsifican ellos mismos con premeditación, y además intentan que parezca una persona de verdad, solo para esconder las mierdas del gobierno. Y hay muchos que están diciendo ya que es Antonio Maestre el que está detrás de esto. Antonio Maestre, hay más de 10.000 muertos. ¿Y tú jugando? ¿Te aprovechas de que la gente no está cultivada para comprender datos complejos, para manipularles y convencerles de lo que a ti te da la gana? ¿Finges haber hecho una búsqueda concienzuda para que no puedan seguirte la pista? ¿Y le pones fotitos para darle autenticidad? Lo realmente insultante para mí de todo esto, además, es el poco arte que tienes haciéndolo, porque se te ve el truco por doquier. En fin, ¿de dónde habrán sacado esto? Me pregunté. Porque fíjate lo torpes que llegan a ser, que hasta se adivina de alguna manera que esto lo han visto en alguna parte. Quizá lo hayan sacado de alguna práctica parecida de otra época y querían tirarse el rollo como diciendo: estos lo hicieron de esta manera, pues lo vamos a hacer nosotros con Twitter en el siglo XXI. Y seguí investigando. Al día siguiente Infoblogger publicó un vídeo en el que también ofrecía información productiva. A la izquierda le encanta inventarse escritores y articulistas. ¿Os acordáis de la famosa Amy Martin, la articulista fantasma que no existía, creada por una fundación del PSOE para que su director cobrara un sobresueldo? Pues eso. Amy Martin. ¿Quién coño es Amy Martin? Por cierto, os dejo también el enlace al vídeo completo de Infoblogger, que además siempre está en tendencias, el colega. No sé cómo lo hace, qué crack. Bueno, Amy Martin. En realidad se llama Irene Zoe Alameda Nieto, nacida en Madrid en 1974. Es una escritora, cineasta y compositora española. Fíjate, es lo que le gustaría ser a Leticia Dolera, y de hecho dice ser. No sé, al final Ana Obregón creó escuela, y era quien estaba detrás del seudónimo Amy Martin. Bajo este seudónimo, la Fundación Ideas, un laboratorio de ideas asociado con el Partido Socialista Obrero Español, había publicado una serie de artículos y reportajes. Por esos artículos había cobrado irregularmente 3.000 euros por cada uno, y su exmarido, Carlos Mula, fue considerado inicialmente responsable por contratarla. Así que todo esto de Amy Martin tenía que ver con el PSOE. Vale, aquí me salen dos teorías. La primera, ¿acaso será Miguel Lacambra un invento directo del PSOE? Me explico. El PSOE se habría puesto en contacto con la revista La Marea para que le hicieran el trabajo, a cambio de un dinero. O por el contrario, y ahí viene la segunda teoría, fue todo diseñado por Antonio Maestre para así de alguna manera hacerle la pelota al gobierno, demostrando todo lo que lo ha defendido en tiempos de crisis para ser recompensado por ello en el futuro. Vamos a averiguarlo. El PSOE tuiteó el artículo del 8M de Miguel Lacambra, por lo tanto tendría sentido la primera teoría. Sin embargo, después de recibir esa ingente cantidad de comentarios riéndose de ellos, el PSOE se apresuró a eliminarlo. Este tuit pertenecía a todo un hilo vergonzoso que se había marcado el PSOE. ¿Y por qué solo eliminaron este? De todos los que había. El PSOE no lo habría borrado si fuera el propio partido el que estuviera detrás de Miguel Lacambra. Esta reacción es propia de alguien que se ha encontrado sin querer con una posible explicación a su favor de lo que ocurrió en el 8M y se ha dado prisa
de tuitearla antes de verificar de dónde procedía la información. Una chapuza, por cierto, muy propia del gobierno. Y al descubrir de qué iba la vaina por la cantidad de memes que corrían por las redes sociales, lo eliminaron de inmediato. Y ahora la segunda teoría, la de que Antonio Maestre se quería lucir para que el gobierno le diera una galletita, cobraba cada vez más sentido. ¿Querrían hacer una Amy Martin en Twitter? Me cuesta creerlo, la verdad, porque la chica detrás de Amy Martin era muy talentosa. Antonio Maestre saca información de internet el día antes de la tertulia que tiene y la suelta aunque no tenga nada que ver con lo que se esté hablando. Pero entonces, ¿de dónde han sacado a Miguel Lacambra? ¿Por qué Miguel Lacambra? El tema de todo esto es que las personas que empezaron a ver los tweets de Miguel Lacambra le buscaron por Google. No había nada de él. Así que si querían pasar desapercibidos, o que fuera más difícil descubrir que no existía de verdad, ¿por qué no utilizar un nombre más común? Como José María Pérez, que pasa más desapercibido. Por lo tanto, más difícil de descubrir que es un fake. Así que comencé a buscar a ver de dónde había sacado esta peña la idea de este tal Miguel Lacambra, si es que la habían sacado de algún lado. Periodistas ficticios, nada. Periodistas ficticios en el siglo XX, nada. Periodistas ficticios en crisis sociales, nada. Periodistas ficticios en guerra, nada. Periodistas ficticios comunistas, nada. Periodistas ficticios nazis. Y aquí, bajando mucho, encontré esto: infiltración nazi en Norteamérica. Uno de los aspectos menos conocidos del espionaje alemán es la creación de anillos de espías, spy rings, en territorio norteamericano durante la época de entreguerras, que servirían como vital fuente de información para la carrera armamentística. Uno de los más sorprendentes hombres del espionaje alemán en Estados Unidos fue Friedrich Fritz Hubert de Duquesne. Disculpad que no sepa pronunciar esto. Este personaje rodeado de sombras, aventurero, periodista, veterano de la guerra de los Boers y espía al servicio de la Alemania de las dos guerras mundiales, consiguió crear una red de enlaces y confidentes gigantesca que obtenía información sobre los inventos más avanzados de la Armada y otros departamentos gubernamentales estadounidenses, así como planes de organización, evacuación y muchos otros datos de gran valía y bla 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 bla. ¿Qué significa esto de anillos de espías? Bueno, obviamente esto no es. Veamos en qué consiste. Duquesne, red de espionaje. Duquesne Spy Ring, el caso más grande de espionaje de toda la historia de los Estados Unidos. Una organización de 33 miembros conformaban esta red de espionaje alemán. Los agentes que formaban el anillo Duquesne fueron colocados en puestos clave en los Estados Unidos para obtener información que podría ser utilizada en caso de guerra y llevar a cabo actos de sabotaje. Uno abrió un restaurante y utilizó su posición para obtener información de sus clientes. Otras trabajaban en una línea aérea para que pudiera reportar aliadas, barcos que cruzaban en el Océano Atlántico. Otros trabajaban como repartidores, como una cubierta para la realización de mensajes secretos. Esto está escrito como el culo, así que lo he copiado y lo he pegado en un Word y lo he corregido todo, ¿vale? Que se ve mejor. Más relevantes fueron sin duda el papel de Eugene Adamowski con su aportación en radio y televisión, y sobre todo Bertram Wolfgang Schlesinger, político que logró infiltrarse en el Partido Republicano de Nueva York en 1938. En 1934, la llegada al poder de los nazis también tuvo consecuencias en la estructura interna de la corporación radiofónica. El 30 de enero de 1933, el antiguo presidente de la RRG, Hans Bredow, presentaba su dimisión y era sustituido por Eugene Adamowski. Durante las siguientes semanas fueron detenidos o despedidos muchos trabajadores y antiguos gerentes de la RRG. En 1937 fue trasladado a Nueva York con el fin de crear una radio regional y así poder proyectar y difundir las ideas nazis al otro lado del Océano Atlántico, en territorio enemigo. Bertram Wolfgang Schlesinger fue el encargado de llevar la propaganda de Hitler hasta la mismísima política principal de Nueva York. Su odio hacia Roosevelt fue muy aplaudido dentro del Partido Republicano, por lo que enseguida ganó amistades. Una vez dentro, también fueron muy bien recibidas sus ideas políticas, consideradas brillantes en la época. Por otro lado, Schlesinger formaba parte de un movimiento conocido como Grupo de Amigos de Nueva Alemania, que nació en la Gran Manzana en 1933. Esta organización prometía promover en la sociedad americana una opinión favorable a la ideología nazi. Para pertenecer a la organización había que ser ciudadano estadounidense de ascendencia alemana y vestir de camisa blanca y pantalón o falda negra. 3 años después, la organización alcanzó su cumbre y se mostró abiertamente su línea de pensamiento nazi a los ojos de la sociedad americana. Para este momento había crecido considerablemente y ya celebraba populosos mítines en los que se usaba a diestra y siniestra el saludo fascista, así como abundaban las imágenes y los emblemas nazi. El propósito de la organización escondía un fin político: atacar el gobierno de Franklin Roosevelt para fortalecer el apoyo hacia el nazismo, denigrar a los judíos y desvirtuar al comunismo. Por aquel entonces decidieron que cuanta más gente perteneciera a esta organización, más fácil le resultaría la conquista del territorio. Por lo tanto, aceptaban a cualquier persona que estuviera a favor de las ideas nazis, independientemente de su origen. Y esto os va a molar. El reclutamiento se produjo rápido por los barrios marginales, ya que la inmensa mayoría de los que allí vivían carecían de estudios y de propósitos de vida. Schlesinger era un apellido que sonaba demasiado fuerte, demasiado alemán, de raza. Fue por ello que decidió usar un seudónimo, un nombre falso con el que pudiera acercarse a la gente, incluso a distintos colectivos sin parecer sospechoso: Michael
Lacanberg. Miguel Lacambra. El nombre de Michael Lacanberg se hizo popular gracias a la intervención de la radio regional que dirigía a otro de los 33 de la red de espionaje Duquesne, Eugene Jadamovsky. Durante más de un año, el nombre de Michael Lacanberg fue utilizado por Schlesinger en sus discursos políticos, por Jadanovsky en la radio, incluso por el propio Friedrich Fritz Hubert Duquesne en su faceta de periodista. Fijaos bien, un periodista, uno de la radio y un político. Bueno, en definitiva lo que vienen a decir es que Michael Lacanberg era un instrumento de propaganda nazi que les permitía a aquellos que lo utilizaban reclutar gente para la organización y a la vez continuar con sus vidas sin levantar sospechas. Quizá lo más recordado de aquella organización es la gran reunión llevada a cabo el 20 de febrero de 1939 en el mítico Madison Square Garden, un punto neurálgico del acontecer público en la ciudad y en todo Estados Unidos. En aquel momento casi 20.000 personas manifestaron su posición frente al comunismo, defendieron la ideología nazi en suelo americano y protestaron en contra de las políticas projudías del presidente Roosevelt. Las imágenes hablan por sí mismas. Había realmente una pequeña revolución nazi en el corazón de los Estados Unidos. Americanos convencidos de las virtudes del movimiento y comprometidos con una ideología extranjera. Incluso enarbolaron una imagen de George Washington, primer presidente de la nación de las barras y las estrellas y un notorio dueño de esclavos, pues según para ellos fue el primer fascista. Miguel Lacambra, Michael Lacanberg. Pues nada, ya sabemos de qué va esto. Michael Lacanberg fue un personaje ficticio creado por y para una supuesta revolución nazi en los Estados Unidos de América. ¿Has visto, Antonio? ¿Te aprovechas de que la gente no está cultivada para comprender datos complejos, para manipularles y convencerles de lo que a ti te da la gana? Duquesne, red de espionaje, Duquesne Spy Ring, tuvo consecuencias en la estructura interna de la corporación radiofónica. Por otro lado, Schlesinger formaba parte de un movimiento conocido como Grupo de Amigos de Nueva Alemania. ¿Y ahora qué? ¿Finges haber hecho una búsqueda concienzuda para que no puedan seguirte la pista? Periodistas ficticios. Nada. Periodistas ficticios en el siglo XX. Nada. Periodistas ficticios en crisis sociales. Nada. Periodistas ficticios en guerra. Nada. Periodistas ficticios comunistas. Nada. Periodistas ficticios nazis. ¿Cómo te quedas? ¿Y le pones fotitos para darle autenticidad? ¿Has visto cómo se hace esto con estilo? Lo realmente insultante para mí de todo esto, además, es el poco arte que tienes haciéndolo, porque se te ve el truco por doquier. Seguro que si ves este vídeo, hasta tú te lo crees. Y además con un fin honrado, que es el de entretener. Diario de a bordo. Seguiremos informando. Miguel Lacambra. Gilipollas.